El tinnitus o los acúfenos son una patología realmente complicada, pero no por la gravedad del caso, porque muchas veces no tenemos nada estructural, no hay ningún problema físico, pero es una patología que realmente nos quita la tranquilidad, nos genera angustia. Y el problema principal, mejor dicho, el gran problema que tienen los tinnitus o los acúfenos es que nos atacan cuando más vulnerables nos encontramos, y es cuando estamos en la noche, en la oscuridad, en la cama, en silencio. Es decir, cuando nos disponemos a descansar, quizá después de un día agobiante, realmente con mucho estrés, y apoyamos la cabeza en la almohada, y ahí el acúfeno, el tinnitus, aparece como un fantasma. Ya lo esperamos, ya sabemos que va a estar ahí, nos empieza a perseguir. Y lo peor del tema, lo peor del caso, es que pareciera como que aumenta el volumen. Cuanto menos lo queremos escuchar para finalmente poder dormirnos y descansar de una buena vez, el acúfeno empieza a aumentar el volumen y nos termina volviendo locos y locas. En este video les voy a contar cuáles son las técnicas naturales para poder convivir y sobre todo para poder tratar el tinnitus cuando queremos descansar. Que lo disfruten, comenzamos. El tinnitus o los acúfenos son sonidos que se pueden escuchar, que se pueden percibir a veces en un oído, a veces en otro, a veces en los dos o incluso lo podemos sentir adentro de la cabeza. No tienen un origen real, pero nosotros lo podemos escuchar como un chillido, como un pitido, como un grillo o incluso como un ruido, como un motor, ruido blanco, como si fuese lluvia, el sonido del corazón que late adentro de los oídos. Bueno, todos estos sonidos generalmente cuando estamos haciendo cosas, en el trabajo, en la casa, bueno, en general no le prestamos atención, entonces es como que pasa desapercibido, no los escuchamos prácticamente. Ahora, el problema se plantea cuando llega la noche y ya sabemos que van a aparecer porque sabemos que están ahí, sabemos que por más que no le prestamos atención o que estemos intentando no prestarle atención, están ahí, pero en el momento del descanso es el cara a cara, es el momento de la verdad, de la realidad en donde nos tenemos que enfrentar con nuestra mayor pesadilla. Es decir, queremos descansar y ya sabemos que tenemos una pesadilla antes de dormirnos. Entonces ahí es el momento de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la noche, la cama, la oscuridad nos retrotraen a cuando éramos chicos. Entonces, de por sí, y esto no es un descubrimiento mío, esto está en todos los libros de psicología o psiquiatría, que tiene que ver el momento de la noche, de la cama y del descanso, es algo que venimos haciendo desde que somos recién nacidos. Entonces, ahí, cuando queremos descansar, nos enfrentamos a los miedos. El gran problema que tienen los acúfenos o el tinnitus es que cuanto más angustia, estrés, ansiedad tenemos, más percibimos el volumen, la intensidad y la frecuencia del tinnitus. Es decir, es algo paradójico, pero algo tan duro como real. Cuanto más los queremos evitar, más fuerte lo vamos a escuchar y es inevitable. Por lo cual, cuando nos acostamos en la cama, hay ciertas técnicas, hay ciertos mecanismos que podemos llevar adelante para intentar, no estoy diciendo no escucharlos porque los vamos a escuchar. Existen tratamientos para intentar calmarlo o eliminar el acúfeno o el tinnitus. Yo les dejo el enlace porque hicimos un video al respecto. Pero en este video les quiero contar cuáles pueden ser las técnicas, qué podemos hacer para poder intentar bajar un poco, no escucharlo tanto y descansar. Está comprobado científicamente que si no descansamos, que el insomnio o el mal descanso nos trae estrés y angustia. Entonces, miren esto. Si nosotros tenemos una conexión directa, que como dijimos en otros videos se llama sistema límbico, que asocia, que linkea, que une lo que tiene que ver con el estado de ánimo, con los sentidos, y si el estado de ánimo está mal, el tinnitus aumenta, y si el tinnitus aumenta, el estado de ánimo deprime, es un círculo vicioso. Ahora, a esto súmenle que no podemos descansar. Vamos a pasar de hoja y vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son las técnicas que podemos utilizar para intentar descansar de noche, porque está comprobado que si podemos dormir y descansar de noche, el acúfeno va a bajar. Por un lado, lo que tenemos que hacer es tapar el volumen del acúfeno. Es decir, yo entiendo de que esto es un sonido que tenemos adentro de la cabeza. Es algo que no podemos controlar. Pero si podemos ponerle un ruido, un sonido, algún distractivo que esté de base
No estoy diciendo tapando el acúfeno porque tendríamos que poner música a todo volumen, pero si podemos ponerle, aunque sea un piso de sonido, como puede ser un ventilador, el aire acondicionado, música suave, pero acá hay algo muy importante. Tanto el ventilador como el aire acondicionado es un sonido como si fuese de aire, ¿no? Es un sonido de aire que se escucha de fondo, pero no va a tapar el acúfeno. Es decir, nosotros con un sonido de fondo no vamos a tapar el tinnitus, pero lo que tenemos que hacer es un trabajo de conciencia para poder llevar el oído hacia ahí. Es decir, en lugar de estar prestando atención en el tinnitus, intentar prestar atención en el sonido o la base de sonido que está de fondo. Ahora, si nosotros vamos a querer utilizar una música de fondo, que es algo completamente válido, y existen un montón de aplicaciones para poder bajarnos que tienen diferentes sonidos, música con sonidos, es decir, mixean un sonido de fondo con a lo mejor alguna música, incluso hay músicas conocidas. Hay un montón de aplicaciones, chicos y chicas, tienen que buscarlas y probarlas. Ahora, acá es donde tenemos que empezar a ver los detalles, porque ¿qué pasa? Muchas veces lo que hacemos es ponernos auriculares. Muchos de nosotros dormimos con alguien al lado. Si ponemos el celular, el teléfono, un parlante con música o sonidos de fondo, probablemente tengamos que o dormir solos o solas o pedirle a nuestro compañero de cama que se lo aguante. ¿Por qué digo esto? Porque los auriculares en general que usamos en la cama son los que se ponen in-ear, o sea, adentro del oído, y esto no está muy recomendado para el acúfeno, porque muchas veces el tinnitus tiene un origen del mismo oído, y si nosotros le ponemos un auricular adentro de la oreja, podemos incrementar un poco el tinnitus y es algo que no queremos hacer. Por lo cual les recomiendo o los auriculares grandes, esos que tienen toda la oreja tapada, o mejor, en el caso ideal, un parlantito con sonido de fondo. La gran mayoría de las personas que sufren tinnitus tiene que ver con una cuestión de ansiedad, angustia, alguna cuestión psicoemocional. Está completamente ligado, como les contaba antes. Entonces, les cuesta mucho. Nos cuesta mucho poder hacer meditación, yoga, algún espacio donde podamos empezar a poner lo que se llama la mente en blanco. Es muy difícil, pero la realidad es que es tan necesario como real. Imagínense, cuanto más atención le prestamos al tinnitus, más aumenta el volumen. Es una regla de 3 simple. ¿Cuál es la solución? Pero no les estoy hablando de una solución kinésica o médica inclusive. Les estoy hablando de una solución, o sea, de una cuestión de sentido común. Tenemos que intentar no prestarle tanta atención y yo sé que suena algo imposible de hacer. Yo entiendo que si ustedes están mirando este video, me están diciendo, pero escúchame, tarado, yo ya sé que no tengo que prestarle atención, pero no puedo dejar de hacerlo. Justamente por eso estamos mirando el video. Bueno, se entiende y los entiendo, pero más allá de eso, existen técnicas, sobre todo para prestar atención en la respiración, para prestar atención en los sonidos estos que pusimos de fondo, para poder empezar a pensar justamente, ¿no? A trabajar la cabeza en otro lado, un baño de agua caliente a la noche antes de acostarnos, para relajarnos porque las contracturas musculares, las tensiones, muchas veces empiezan a partir del momento en que pensamos que nos vamos a ir a dormir y que va a ser una tortura. Entonces, con un baño de agua caliente, donde nos podamos relajar, donde podamos bajar, tratemos de no mirar la tele, de no mirar el teléfono, de no mirar ninguna serie, nada, solamente acostarnos, apagar la luz y apoyar la cabeza en la almohada, eventualmente con estas técnicas que les comenté de fondo. Pero si nosotros nos ponemos a mirar una película, una serie, el celular, el iPad, la computadora, nos quedamos pensando, discutimos, charlamos, hablamos, tomamos alcohol, fumamos, cigarrillo, tabaco. Hay un montón de cosas que muchas veces hacemos antes de acostarnos y esto nos va, 2 cosas, a aumentar el volumen del tinnitus y al mismo tiempo nos va a acelerar. Vamos a estar más ansiosos, vamos a estar más pendientes de lo que va a pasar, más alerta. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a bajar 1 hora antes. Es decir, intentemos dentro de las posibilidades comer más temprano, intentemos comer sano, comidas livianas de noche sobre todo, tomar mucha agua. Y como les decía, estas técnicas de poder empezar a bajar 1 hora antes con el baño, con la meditación, con la respiración, con el sonido de fondo, empezar como, ¿vieron el avión cuando va a aterrizar? No aterriza de golpe porque todos adentro terminarían vomitando. ¿Qué hace? Empieza a bajar antes. Bueno, las personas que sufren tinnitus tienen que hacer lo mismo, empezar a bajar 1 hora antes. Y con todas estas técnicas que les comenté, muy seguramente lo van a escuchar,
pero mucho menor volumen, van a poder descansar y eso va a hacer que podamos sobrellevar hasta que, en el mejor de los casos, podamos sacarnos de encima el tinnitus, aunque sea tener una mejor calidad de vida. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima. Chau.